Estamos de regreso aquí en Salió el Sol y como siempre tomamos los hechos que nos duelen a nivel nacional para hacer de esto un acto de conciencia, y el arte justamente es una herramienta para eso. ¿Sabían ustedes que el año pasado en Casanare murieron alrededor de 17.000 chigüiros debido a la sequía? Y justamente porque estamos conmemorando la Semana del Agua, viene muy a colación este tema que investigó el pintor Óscar Villalobos y que realizó una gran exposición que hoy día está expuesta tanto en Miami como en Bogotá, y vamos a hablar acerca de todo esto que él tiene para contarnos y que plasma en su obra. Así que, Óscar, bienvenido a Salió el Sol, qué bueno tenerte con nosotros. Buenos días, muchas gracias. Óscar, el tema de los chigüiros, pues es una región específica de nuestro país, pues lo conocemos más por ese lado. Aquí vemos algo de la obra que tienes expuesta no solamente en Bogotá, sino en Miami, con mucho de naturaleza, pero también con un plasma diferente, ¿no? Un estilo diferente. ¿Por qué hablar y por qué tocar ese tema con estos animalitos que son tan particulares para nuestra fauna colombiana? Digamos que yo como artista yo soy del Guaviare, entonces yo he venido trabajando a partir de mis experiencias tanto en el desplazamiento, en la selva, como es llegar a Bogotá desde un entorno rural o selvático más bien a una ciudad que tiene como todas unas dinámicas sociales de convivencia muy diferentes. En este proceso de los chigüiros particularmente es una investigación que yo vengo haciendo desde casi el 2016, pero centrado ya en este tema de los chigüiros específico, hace 2 años, cuando hubo un verano fuerte, en todo en toda la cabecera de los llanos, que es donde están estos animales, se han venido presentando inundaciones en invierno y sequías en verano. Entonces, al cambiar los cauces de los ríos, un poco por el ingreso de camiones y como toda esta fragilidad que tiene el ecosistema, en esta región, como que un cambio pequeño puede generar una gran catástrofe ambiental, como pasó con los chigüiros, que digamos hay unos lugares que en verano retienen el agua, entonces estos animales van como a esa suerte de abrevadero, pero por el cambio climático y como por toda esa fragilidad del ecosistema, los ríos se secan mucho más rápido, entonces estos animales no alcanzan el periodo de verano que quedan en estos abrevaderos y se han estado muriendo por millares. Entonces es como toda esa problemática que ha venido sucediendo. Yo empecé a hacer una investigación que ahorita la estamos mostrando en la Fundación Gilberto Alzate para el 4º Salón de Arte Nacional de Arte Joven. Esto es una instalación de chigüiros hechos en barro sobre espejos de petróleo, y pues la invitación es a ponerle un poco de cuidado a esa fragilidad que tiene nuestro ecosistema y a la gran riqueza que tenemos en Colombia de biodiversidad y de flora, como que no lo abandonemos tanto en pro de los recursos mineros o hídricos, de petróleo que tenemos, sino que también nos demos cuenta de esa gran riqueza que tenemos en biodiversidad. Entonces, sí, pues esto es un ahí lo estamos viendo en pantalla. Es bien fuerte eso, porque además cuando uno ve a los chigüiros, que además son como bastante realistas, sumergidos en esos espejos de petróleo, pues uno ve de verdad que estamos haciendo como humanos con esta especie animal. Es un poco fuerte. ¿Qué te han dicho al respecto? Porque el arte también a veces es controversial, crea conciencia, y a través como de esta, no sé cómo se dice, irreverencia, pues también como que nos damos cimbronazo como sociedad y como humanos, ¿no? Pues digamos que más allá como de lo que pasa, pues a la gente le gusta o no, depende como de sus visiones, pero es la elección de materiales, pues van acorde a eso, que el barro, mientras tiene agua, tiene como una consistencia y está de alguna manera vivo. Entonces esta instalación precisamente nos invita a esto, a darnos cuenta, porque la idea era ver la exposición en por lo menos 3 fases del proceso, que es el día que inauguramos, que el barro tiene mucha agua y están los chigüiros muy reales y muy vivos y un poco como se ven en las imágenes, pero a lo largo que va transcurriendo la exposición el barro va perdiendo el agua, se van a ir secando, se van a ir desertificando o se van a quebrar y van a empezar como a perder pedazos, y es un poco darnos cuenta de cómo
todo lo que está vivo tiene agua, entonces en ese momento que se pierde el agua, se pierde la vida y es un poco lo que estamos haciendo con varias partes de nuestro país. Entonces al final de la exposición va a haber una suerte de desierto, el barro va a estar quebrado, ya en este momento que van 8 días de la exposición ya se han ido presentando cambios en ella. Y lo único que va a estar intacto es el crudo de petróleo que pues no se lleva en la tierra desde que estaban los dinosaurios y seguramente va a estar ahí. Entonces la invitación es a dejarlo ahí y a dejar como que la naturaleza tenga un ciclo sin nosotros que normalmente le hacemos más daño. Bueno, aquí estoy viendo otro tipo de arte, mira, con ese mural que tienes ahí. Pero yo quiero insistir en el tema de Chigüiro, más porque tu región es rica en estos animales, o bueno, lo era hasta hace unos años también, como tú dices, han muerto muchos, pero otra vez los criaderos también privados por su carne, también se ha tratado de mantener la especie. Pero la pregunta es, hombre, ¿a mí me parece tan fuerte ese cuadro, Beatriz? O sea, esa escultura de este animalito sumergido en un pozo de petróleo, en un charco de petróleo. Y son como tan tiernos. Y no solamente, es que no solamente el chigüiro, puede ser cualquier otra especie. Puede ser hasta un niño que está jugando en la selva, en el bosque, y se derrama eso y se ve atrapado en esto. Pues el niño se baña, pero el animalito no. Y esto es un llamado de conciencia. A mí me impacta mucho ver esto que estábamos viendo en pantalla ahora. Es tremendamente impactante. ¿Y en Miami conocerán el chigüiro? ¿Eso en qué esta especie es únicamente como por estos lados? Está en Latinoamérica, creo que en Argentina, como sobre el río Magdalena, hay varios tipos de chigüiro, allá los conocen como caipibaras. Caipibaras. Pero sí, digamos que a tu pregunta es un poco esa reflexión a lo que pasa con todos nuestros recursos, tanto la selva, toda la tala que se está dando a causa de la minería ilegal o de quemar la selva para cultivos ilícitos o para ganadería extensiva. No nos estamos dando cuenta de esa riqueza verdadera que tenemos en la vida y en la biodiversidad, que en mi región, en el Guaviare, que los invito, que es una región muy bella, hay una biodiversidad muy bella, hay unos paisajes tremendos y esto estuvo protegido de alguna manera por el conflicto durante 50 años, que esto era una zona pues en conflicto entre la guerrilla paramilitares y el ejército, pero después del proceso de paz hay como un abandono tanto de los grupos como del gobierno y se empiezan a cometer como muchos crímenes contra el ecosistema. Aparte de eso, pues, las sequías, pero también la quema de selvas. Entonces es un poco darnos cuenta de la importancia de esa biodiversidad que tenemos. Digamos que los chigüiros no son unos animales que estén en vía de extinción, pero pues son el elemento icónico que yo usé para hablar de todo lo que está pasando con esa riqueza animal y vegetal que tenemos en nuestro territorio colombiano. Muy bien. Pero las exposiciones se llaman Lagos de Ariporo en Bogotá y digamos que Metamorfosis de un juego infinito, que es el que está en Miami, pues traducido un poquito al español, ¿de qué se trata entonces? Digamos que todo mi trabajo ha sido como una metáfora del conflicto de los diferentes lugares que yo he habitado. Entonces, esta exposición que está en Miami es como una suerte de retrospectiva a través de la pintura. Digamos que esta instalación grande es como de mis primeras instalaciones. Normalmente soy pintor. Sí. Y mi trabajo da un poco cuenta de esa problemática social que ha habido en Colombia. Entonces, cómo es para alguien del campo llegar a la ciudad, y de eso va como toda la serie Tierra Móvil, Ciudad Dividida, que es todo el proceso de desempleo y de movilidad urbana que hay de un punto a otro en Bogotá. Y también lo que pasaba con la selva, lo que hablábamos ahorita, de esa tala de selva, de cómo se están perdiendo todas estas selvas y estos territorios nacionales, ya sea por minería, por coca o por ganadería extensiva. Y pues a través de la pintura y de una suerte de metáfora con el Tetris, yo he venido hablando de eso. El Tetris es un juego que se crea en el 86 en el marco de la Guerra Fría por un ruso. Y me permitía hacer la metáfora perfecta en lo que pasa en Colombia. Es un juego que nunca se gana, como nuestro conflicto, que siempre está escalando y cambiando de velocidades, pero nunca termina. O sea, cambiamos un nombre de un enemigo por otro y seguimos en unos procesos que no nos llevan como a un fin, en realidad, del conflicto, sino vamos escalándolo. Y también visualmente era cómo reemplazamos estos cuadrados que son de colores derivados del petróleo por la selva. Entonces vamos cada vez encerrando la selva y cada vez que encajamos vamos desapareciendo hectáreas y hectáreas de selva
y por ende animales y biodiversidad. Entonces, esta muestra de Miami son 29 pinturas de gran formato que dan cuenta de ese recorrido. Ya arrancó, ¿hasta cuándo va en Miami? Y ahora Lagos de Ariporo está en la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, por favor, las fechas también. ¿Y dónde podemos buscar más información sobre ti, sobre toda esta información? No sé si esta investigación que tú hiciste, no sé si hay algo además escrito, ¿no? Como que se puedan encontrar algunas memorias de toda esa investigación o solo, digamos, que las piezas artísticas que estamos viendo ahí. Bueno, en Miami inauguró el 5 y va hasta el 28 de agosto en la Miami International Fine Art, así que si están en Miami, súper invitados a verla, aún alcanzan. Aquí nos ven a través de la señal por internet, entonces tenemos público Claro, allá aquí lo están también. viendo, lo están escuchando y van a ir a la exposición. Bueno, súper invitados. Y en la Gilberto Alzate inauguró el 10 y va hasta el 2 de septiembre. Entonces, invitados a ver la muestra. Todavía quedan un par de semanas. Va a estar muy chévere. Y se me fue el otro que me preguntaste. Y las redes sociales, y si digamos que hay algunas para los más interesados, porque me parece muy importante esa investigación que tú hiciste acerca de los chigüiros, de cómo se está también extinguiendo todo el tema de los recursos naturales. Bueno, esta investigación, yo estuve como en varios lugares del Casanare, pues recogiendo como datos y cosas de esto, pero también el tiempo ha sacado investigaciones, o sea, como que fue un fenómeno que tuvo una repercusión nacional, entonces digamos que hay mucha información acerca del tema, lo pueden googlear. También la invitación a que vean la exposición, porque más allá como de los datos científicos y demás, es un poco la visión que se puede generar desde el arte y es otra manera de ver lo mismo. Si ves tú los chigüiros disecados y demás, pues te van a generar como un impacto que es un poco más visual, esto es un poco más metafórico, pero tal vez a la gente le va a permitir entender un poco mejor todo el fenómeno que está sucediendo con Pues Oscar, muchas gracias por compartirnos de esta experiencia de poder interesarse, hacer investigaciones desde el punto de vista artístico también, a través de la muestra que nos estás invitando no solamente aquí en Colombia, en la Gilberto Alzate Avendaño, sino en la ciudad de Miami, en Estados Unidos. Que la gente también tome conciencia un poco de lo que estamos viviendo acá, que los nacionales entiendan que este tipo de animales se tienen que cuidar, pero que entiendan que el arte, sobre todo, es una expresión de las necesidades humanas. Y hoy nos estás mostrando una muy importante, el cuidado de nuestra naturaleza, de nuestra fauna y flora, que es finalmente lo único que nos puede quedar y de lo cual vamos a vivir. Entonces, Oscar, muchas gracias por compartir esta exposición. Te deseamos éxitos de aquí hasta el 9 de septiembre, ¿que estás? Hasta el 2. Hasta el 2. Hasta el 2 de septiembre. Y en Miami, pues ya saben ustedes en dónde pueden ir y conocer y mucho más apoyar a estos artistas que están mostrando una cara diferente de nuestro país, tocando las puertas de la conciencia e invitándonos a cambiar nuestras actividades y acciones que van en perjuicio de ella. ¿Sabe quién está apoyando los clavadistas, los deportistas en todas las regiones de nuestro país? Modo Deporte, el nuevo programa. Modo Deporte. ¿Y qué tal usted para la natación? Me va bien. Ahí dónde. ¿Se va bien? ¿Y ahí dónde? Pero sí, en el río Guaviare es como un buen lugar para nadar. Bueno, allá va. Extremo, eso es deporte, natación extrema además. Natación de río, que es la primera que hay que aprender. Pero ¿sabe qué nos tiene Modo Deporte? Un clavadista muy famoso que se llama Sebastián Villa, y aquí está la historia que se las presentamos en Salió el Sol.